Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Edvard Munch, el pintor del Grito, que vivió entre 1863 y 1944, sabía que estaba neurótico. Incluso tenía conciencia de que su arte estaba no ya condicionado, sino hasta determinado por su neurosis, lo que le llevaba a incluso no querer curarse de la misma, de esa neurosis. Y es que, como dice Ortega, cuando alguien es una pura herida, curarlo es matarlo. Kandinsky, el iniciador del arte abstracto, opinaba asimismo que el desequilibrio conducía a la creación. Pero es que hasta el mismo Aristóteles se preguntaba ¿por qué razón todos aquellos que han sido hombres excepcionales en lo que respecta a la filosofía, la ciencia del Estado, la poesía o las artes son manifiestamente melancólicos? Stendhal, en su vida de Mozart, hacía por su parte esta reflexión que viene a confluir con las anteriores. Quizá sin esa exaltación de la sensibilidad nerviosa que llega hasta la locura, no hay genio superior en las artes que requieren ternura. Y Kafka, en fin, desde su particular plataforma creadora como literato, llegó a manifestar que si en algún momento he sido feliz por un medio distinto de la literatura y lo que estaba relacionado con ella, precisamente entonces era incapaz de escribir. En línea con lo que Kafka experimentaba, Marcel Reja, un psiquiatra francés que investigó en profundidad las peculiaridades íntimas que condicionan la actividad de los artistas, subrayaba que el hombre con sentido común y con sentido práctico, probo trabajador, buen ciudadano y buen esposo, no fue jamás un gran poeta. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Estamos pretendiendo derivar hacia la conclusión de que el arte no debería ser valorado únicamente como producto estético, porque en gran medida está hecho de los jirones de irrealidad que nos vamos dejando en ese difícil acceso y acoplamiento a lo real en que consiste la vida. La aspiración a la belleza es uno de los trayectos que el arte puede seguir. Justamente aquel en el que el roce con alguna concreta porción de la realidad nos permite evocar la categoría de lo bello o de lo ideal, que podríamos decir que solo habita en esa región que aglutina todo lo que, a pesar de ser en algún sentido real, a pesar de eso, no existe. Esa región es nuestra alma. Pero el arte está también llamado a recorrer y a su manera plasmar todos esos otros lugares poblados de ectoplasmas, a veces terroríficos, como en las pinturas negras de Goya o en las angustiosas del mismo Munch, y de productos de la imaginación en general que, partiendo de nuestra intimidad, no han logrado encajar en ningún rincón de la realidad tangible. Como decía precisamente Edvard Munch, la naturaleza no es solo lo que es visible para el ojo, muestra también las imágenes interiores del espíritu, las imágenes que se hallan atrás de la vista, es decir, en su caso, en la sombra. Así considerado, el arte no sirve para nada. Es un paréntesis abierto en la tarea de adaptación a lo real entendido como el reino de lo útil, como también forman parte de ese paréntesis el juego, la religión, el lamento, el sueño, el deseo de lo que nunca conseguiremos o la neurosis. En este sentido, el arte es en suma un medio de aproximación a y exploración de ese otro paréntesis definitivo de apoteosis de la inutilidad que es, por la parte de arriba,
lo excelso, lo ideal, y por la parte de abajo, lo angustioso y lo que apunta hacia la muerte. Es por esto último por lo que Baudelaire, en un momento crítico de su vida, a los 24 años, anunció a su tutor: «Voy a matarme porque soy inútil para los demás y peligroso para mí mismo». Justo aquel momento en el que exploró la posibilidad del suicidio, del paréntesis que en la vida se abre hacia la muerte, fue también el momento en que su vida se bifurcó y empezó a encaminarse hacia esa otra forma de inutilidad, sin duda menos destructiva, que es la creación literaria. Una literatura que en su caso apuntaba más hacia la angustia y sus derivadas que hacia lo sublime y lo ideal. Este peculiar maridaje entre irrealidad y arte hace que el artista tienda a ser un inadaptado y muchas veces un perturbado mental. La neurosis hace al artista, afirmaba André Malraux a través de uno de los personajes de sus novelas, y quizás pecaba de optimismo porque inmediatamente después añadía: y el arte cura la neurosis. Seguro que muchos artistas, o al menos alguien como Edvard Munch, se habría conformado simplemente con encontrar en él, en el arte, alivio o consuelo para sus tormentos. Sartre decía, en fin, una neurosis la superas, de ti mismo no te curas. Edvard Munch acumuló a lo largo de su vida muchas oportunidades de quedarse atascado en esos paréntesis de la realidad que a menudo abocan a la neurosis. Y si uno se decide a explorarlos de una manera creativa, puede que también al arte. Cuando contaba con 5 años de edad, su madre murió de tuberculosis. Philippe Brenot, en su ensayo El genio y la locura, sostiene que con frecuencia se ha evocado la precocidad del genio y su infancia traumática. El genio es, en muchos casos, huérfano, se ha dicho. La importancia del padre y la madre en la génesis de su personalidad. El papel de la obra como factor de equilibrio. Y más tarde, el de la locura, la depresión y el suicidio que acompañan la vida de tantos seres excepcionales. Efectivamente, la orfandad temprana pone en serias dificultades la búsqueda de identidad, la necesidad de ser acogido, de ser alguien apreciable, significativo, lo cual obliga a un trabajo psicológico subsiguiente por encima de lo normal. Para el psicoanálisis, asimismo, el acto creador nacería de la necesidad de reparar la pérdida de un objeto amado, una manera de llenar el vacío que ha quedado. Por añadidura, el padre de Edward era una persona atormentada y de religiosidad estricta, que transmitió a sus 5 hijos sus tenebrosas ideas sobre el infierno que espera a quienes se portan mal en esta vida. La enfermedad, la locura y la muerte, llegó a confesar Munch, fueron los ángeles negros que se cernieron sobre mi cuna y que me han seguido durante el resto de mi vida. Desde una edad temprana me enseñaron los peligros y las miserias de la vida en la tierra. Me hablaron de la vida después de la muerte y de las agonías del infierno que aguardaba a los niños que pecasen. A veces me despertaba de noche y miraba alrededor. ¿Estaba en el infierno? Más problemas para Munch. Su hermana favorita, Sophie, murió cuando él tenía 14 años y a Laura, otra de sus hermanas, le diagnosticaron enfermedad bipolar y fue internada en un psiquiátrico. El propio Munch sufrió prolongadas enfermedades, depresiones, crisis de angustia y delirios persecutorios que le condujeron al alcoholismo y le pusieron al borde de la enfermedad mental, de la psicosis, por lo que también llegó a estar internado en 1908 en una clínica psiquiátrica de Copenhague. He vuelto a caer enfermo, dice sobre ello el mismo Munch, y me refugio en una clínica para los nervios antes de regresar a Noruega. Miedo de la gente,
insomne, termina diciendo. Así que, en conclusión, en 1880 había decidido convertirse en pintor, es decir, elaborar su particular manera de defenderse de la depresión, la angustia y la autodestructividad a través de una tarea creadora. ¡Qué profunda paradoja!, reflexiona Brenot. Esa angustia que permite crear y precisamente por eso existir, conduce igualmente a la muerte y al borde del abismo. Serían dos trayectos alternativos, pues, los que discurrían ante Munch. Uno, el que conduce al abismo mental e incluso a la muerte. Y otro, el que lo hace a la creación. Ambos trayectos a menudo se entrecruzan en muchos artistas. El creador, el que en este caso lo es a través de ese cauce maravilloso pero inútil y superfluo que constituye el arte, tiende a ser, efectivamente, para empezar, un ser más frágil que los demás. Su tarea se convierte entonces en una persecución obsesiva de puntos de anclaje para una identidad que busca pero que le rehúye. Frente a la inseguridad y la ausencia de permanencias en que su vida va consistiendo, se afana en buscar certezas, verdades, suelo firme en el que fundamentarse. Toda creación nace de la inestabilidad, de la duda, que en principio al menos no es una duda intelectual, sino afectiva, referida a la necesidad de ser alguien significativo, de tener una identidad. Ganarse la autoaceptación y la aceptación de los demás obliga a alguien así a muchas más cosas que a quien sobre todo tuvo una infancia en que contaba con aquella aceptación de los demás de modo incondicional. Enfrentado a su conflicto interior, la persona inadaptada solo tiene finalmente dos alternativas. O bien reconstruirse desde su debilidad a través de su obra reparadora, o bien caer en la angustia, la depresión, la locura o incluso el suicidio. Tal vez se dedique a bascular entre ambas posibilidades y su obra venga a ser una especie de delirio o alucinación benignos, compatibles, quizás a duras penas, con la realidad. Un correlato de sus deseos, aspiraciones o temores que encuentra en el arte el modo de plasmarse sin necesidad de que la personalidad acabe extraviada a través de delirios y alucinaciones cabales. ¿Qué hay en la obra pictórica de Edvard Munch que justifique la atracción que el espectador suele sentir hacia ella? No, desde luego, una técnica elaborada, que sin duda Munch era capaz de desarrollar, pero que desdeñaba o sacrificaba. No lo hacía, sin embargo, por desidia. Tardó 3 años, por ejemplo, en realizar El Grito, e hizo de él 3 versiones, 2 pasteles más y una litografía, y en general retocaba una y otra vez sus cuadros, incluso después de haberse desprendido de ellos. No era por desidia, por tanto, sino porque encontraba en el trazo esquemático y aparentemente descuidado una forma de expresión más adecuada a sus pretensiones. También Goya, en sus pinturas negras, hace algo semejante. ¿Qué es lo que el pintor noruego trata de expresar y comunicar en sus pinturas? Creo que el vector principal, el motivo que aglutina y cataliza el conjunto de sus pinturas es, en lo que podríamos llamar su punto de fuga, la muerte, su proximidad o inminencia, la amenaza de disolución y pérdida que supone, la angustia que la anticipa o la deja vislumbrar. Sin el miedo y la enfermedad, llegó a decir Munch, mi vida sería como un bote sin remos. Su pintura más icónica, El Grito, la realizó a partir de una experiencia que cuenta él mismo de esta manera. Paseaba por un sendero con 2 amigos. El sol se puso.
De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Y respecto de su otra obra más conocida, La niña enferma, precisamente su hermana Sophie, en su lecho de muerte, escribió: La niña enferma abrió caminos nuevos para mí. Fue una ruptura en mi obra. La mayor parte de mis trabajos posteriores deben su existencia a este cuadro. Para transmitir esa obsesión, esa angustia, esa que era su verdad, no valdrían, o no de la misma forma, figuras dibujadas de una manera realista, sino esas otras fantasmales que utiliza aproximando las facciones de los personajes a lo que podría ser su forma cadavérica. Munch pinta rostros a mitad de camino entre lo vivo y lo muerto, teces verdosas, ojos hundidos y ojeras pronunciadas, rostros mórbidos que van desde la cercanía al rigor mortis hasta la emotividad descontrolada y angustiosa. Y los mismos argumentos de sus cuadros merodean una y otra vez alrededor de la muerte. Seres en pleno ataque de ansiedad, que no es sino sensación de muerte inminente, asesinos, enfermos, separaciones, relaciones vampirizantes. En El grito, el rostro del personaje principal no es sino el esquema de una calavera, como queda demostrado a la vista de la momia peruana que en una de sus visitas a París y al museo en el que se exhibe le sirvió de inspiración. Y la forma curvada que sustituye a sus piernas denota su fragilidad, su propensión a caerse, la falta de consistencia de una personalidad invadida por la angustia. Negras sombras junguianas, más bien borrones, que acompañan incluso a figuras que, como la que representa la pubertad, debieran de resultar inocentes, o figuras negras como contrapunto de otras claras a las que acompañan, una similitud más con Goya, avisan de ese extremo de la personalidad que apunta hacia lo que, como la misma muerte, amenaza o no podemos controlar. Decía Freud que las personas melancólicas, de alguna manera tan próxima como hemos visto a las personalidades creativas, decía que son capaces de captar la verdad con más agudeza que otras personas que no son melancólicas. En el caso del artista, no hablamos de una verdad objetiva, supeditada a la realidad externa, sino de otra verdad íntima, aquella a la que se accede por medio de una sensibilidad extrema, que resalta los perfiles de lo que a la persona normal le parece desdeñable o le pasa desapercibido. Mientras que la manera de sentir de una persona normal le hace sentirse normalmente segura y descuidada, la propia del artista le hace elevarse muchas veces a una altura vertiginosa, la altura desde la que se divisa el abismo. Os recuerdo, como de costumbre, que ayudéis mucho a este canal si os suscribís, si no lo habéis hecho ya, dais un me gusta al vídeo y hacéis algún comentario. Todo ello si os parece conveniente, claro. Hasta otro vídeo, amigos.